Estamos tratando de enviar un saludo navideño a todos ustedes para que ustedes nos conozcan también. Queremos conocerles realmente y queremos hablar un poquito de lo que significa la Navidad antes de terminar con un saludo y con una oración. El único evangelista que habla acerca, de una manera muy sucinta, acerca del nacimiento de Jesucristo, porque Mateo también lo hace, pero sigue otra trayectoria por las personas a quienes se dirige con su relato, mientras que Lucas, por dirigirse al mundo gentil, su relato es más sucinto, más detallado. Y podemos encontrar en eso que el mismo Lucas nos dice allí en el capítulo 2 de su evangelio, en los versículos del 4 al 14, nos dice que José subió de Galilea, en el versículo 4, hasta la ciudad de Nazaret, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con ella, ¿verdad? Con él, la cual estaba encinta. Nosotros vemos aquí a José y a María yendo desde Nazaret hasta Judea, hasta Belén de Judea. Más o menos 120, 130 kilómetros, 76 millas de distancia. José era descendiente de David y María también. Ambos son descendientes de David. De hecho, la genealogía de Lucas es de la que viene desde David. Bueno, viene desde Adán hasta María. Y la genealogía de José viene desde Abraham, para hablar de que tiene origen judío o hebreo, hasta José. Entonces, Lucas nos habla mucho acerca del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de su madre, de María. Nosotros podemos ver aquí que ella estaba encinta. Ella llegó, cuando llegaron a Belén, encontraron que no había lugar para ellos en el mesón, dice en el versículo 7. No había lugar para ellos. Esto puede deberse a que debido a la multitud de personas que estaban llegando al pueblo, pues hayan aumentado los precios y estaba fuera de su capacidad económica, o realmente estaban llenos. Lucas no se detiene en ese detalle, pero es algo que llama la atención por las tradiciones que han nacido después de todo eso. Nosotros vemos después en los versículos del 5 al 7 cómo, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. En la Biblia nosotros encontramos que Dios todo hace a su tiempo. Él tenía que nacer en Belén porque era descendiente de David. Pero como vivían en Nazaret, es allí donde al final se quedan, ¿verdad? Pero ellos están un tiempo en Belén. Hay una cosa que yo quiero llamar la atención aquí. Nosotros hemos idealizado mucho lo que es el pesebre de donde nació Jesús, como que se ven los animalitos, algo así muy bonito, pero en realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? En el pesebre donde nació Jesús es un lugar donde se guardan los animales, y el pesebre es precisamente el lugar donde comen los animales. Es decir, es una pieza grande donde los animales meten el hocico para comer. Ese lo tuvieron que acomodar con los pañales. Lo dice la Biblia que lo envolvieron en pañales y lo pusieron en el pesebre. Eso fue la cuna, la primera cuna que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, el pesebre es un lugar donde hay muchos animales. ¿Se imaginan ustedes cómo olía ese pesebre? Huele al sudor, al estiércol, a los orines de los animales. Y eso era desagradable. ¿En qué condiciones más insalubres nació nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo, Dios lo mantuvo porque tenía un propósito. Y era necesario que ocurriera en ese lugar, porque cuando nosotros vemos ahí mismo en Lucas que él habla acerca de su ministerio, habla de que vino también a anunciar libertad a los pobres. Y cuando los discípulos de Juan le preguntan acerca de si él era el que había de venir o tenían que esperar a alguien más, él les dice, vayan y díganle a Juan que los enfermos sanan, los muertos resucitan y a los pobres les es predicado el evangelio. Y hay otra cosa,
Era tan humilde la cuna donde él nació, que cuando vinieron los reyes, no lo encontraron con los reyes, los sabios de Oriente no lo encontraron con facilidad, sino tuvieron que preguntar para poder llegar hasta donde estaba él, y no podía menos que causar sorpresa de ver a esas personas tan importantes que llegaban a adorarlo. Pero también les tuvo que haber llamado la atención otra experiencia que se daba en ese momento, el de los pastores. Un ángel les había anunciado. Pero hay una cosa que yo quiero llamar la atención en cuanto al anuncio del ángel. Allí en los versículos del 8 al 14 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y es aquí donde yo me quiero detener un tantito. Nuevas de gran gozo. Cuando indagamos en el idioma en el que fue escrito este evangelio, Lucas escribe en el idioma griego, porque escribe para los gentiles de habla griega. La palabra que se traduce como nuevas aquí en la Biblia Reina Valera y en otras también versiones de las Escrituras es evangelio. Ese evangelio es el anuncio de las buenas nuevas. En realidad debería decir: he aquí les anuncio las buenas nuevas. Sería una traducción más literal de esa parte. Lo que me llama la atención aquí es algo que nosotros debemos de rescatar, que ocurre precisamente el mero día en que nacía Jesucristo, es que un ángel anunciaba el evangelio de Jesucristo. Y vea que lo que dice, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Nosotros vemos en Mateo que la palabra Jesús significa Salvador. O sea, nació Jesús, que es Cristo. Cristo en el griego es Christos, que significa Mesías o ungido. Mesías es del Meshaya, que viene en hebreo, significa ungido. Vean la proclamación que está haciendo el ángel. Ha nacido el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. El ungido de Dios, como eran los profetas, como eran los reyes, el ungido de Dios. Ha nacido el Mesías, el que todos estaban esperando que había de llegar. Y también ha nacido el Señor. O sea, las tres cosas se manifiestan, de manera que tú cuando declaras, cuando dices que Jesucristo es nuestro Señor, estás haciendo el anuncio, el mismo anuncio. Estás diciendo las mismas palabras que el ángel aquella noche dijo acerca de Jesucristo, acerca de Cristo, acerca de Jesús, que es el Salvador. Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido y Señor, Él lo es. Entonces cuando dices Jesucristo nuestro Señor, el Salvador, el ungido, nuestro Señor, o nuestro Señor, el Salvador ungido, es lo que estamos diciendo. Y lo que quiero que noten aquí es que exactamente el día del nacimiento de Jesús, un ángel estaba dando la buena nueva, o sea, estaba anunciando el evangelio. Y los ángeles quieren anunciar el evangelio. Después dice que fue una hueste de ángeles que aparecieron delante de los pastores. Y estaban alabando al Señor, estaban cantando al Señor. Cuando hablan, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles cantaban eso es porque el nacimiento de Jesucristo glorifica a Dios. Entonces, cuando Cristo nace en tu vida, glorifica a Dios. Por eso es que el evangelista dice, hay más gozo en el cielo que de Jesús, de parte de Jesús. Dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay gozo en el cielo porque la conversión, tu llegada a aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, produce gozo en Dios, glorifica a Dios. Y es lo que se está anunciando aquí. A partir de ahora, diría yo, extrapolando un poco el anuncio de los ángeles, lo que les diría es que
cuando dice gloria a Dios en las alturas, está diciendo que a partir de ese momento, del nacimiento de Jesucristo, toda aquella persona que acepta a Jesucristo como su Señor, y acuérdense, Jesucristo, Señor, el Salvador y el ungido, Salvador y ungido, Jesucristo, Salvador y ungido. Y cuando lo aceptas como tu Señor, estás glorificando a Dios y se manifiesta la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y acuérdese que Pablo dice ya en Romanos capítulo 12 que la voluntad de Dios para nosotros es buena y es perfecta. Es buena y es perfecta. Entonces, un detalle muy importante. Un ángel anunciaba el evangelio de Jesucristo. O sea, el evangelio es la buena nueva de Jesucristo, el Salvador, el ungido de Dios. Y hacerlo nuestro Señor es lo que cuando reconocemos todo eso, glorifica a Dios y su buena voluntad se manifiesta para todos nosotros. Quiero decirles una cosita más en este sentido. Aunque aquí dice para los hombres, la palabra que se traduce como hombres es antropos en griego. Y eso quiere decir que hombre es genérico. Porque cuando se quiere referir en griego a una persona masculina, genéticamente varón, se usa la palabra anir. Pero cuando dice antropos, tome nota de eso. Cuando dice antropos, se está refiriendo varones y mujeres. Varones y mujeres. Por eso algunas traducciones lo traen así, hombre y mujer. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que por nuestra tradición podemos tener algunas dificultades, pero está bien traducido. Y veámoslo así. Aquí cuando se dice la palabra hombres, está diciendo la buena voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Quiénes? Aquellos que reconocen el nacimiento de Él en su vida como Jesucristo, como Jesús, como Cristo y como Señor. Esas son las tres cosas que nosotros debemos de recordar cuando estemos diciendo feliz Navidad. Son esas tres cosas. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo radica en si es tu Señor. Porque si no es tu Señor, entonces su nacimiento no tiene más importancia. O sea, no le has dado la importancia que se merece. Si acabas alcoholizado, si acabas que es más importante la comida o los juguetes, que es más importante que Santa Claus, es más importante, no es tu Señor. Sí es importante que nosotros, aunque le enseñemos a nuestros hijos a recibir juguetes y todo eso, nosotros sepamos cómo orientarlos a ellos hacia la verdad que es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, lo importante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está en nuestra salvación. Y la salvación produce gozo. La salvación produce paz. Aún en medio de la circunstancia más difícil, la salvación produce paz. ¿Y sabe qué? La salvación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, cuando tú lo has recibido como único y suficiente Salvador, es lo que te va a permitir hablar con todo tu corazón, decirle a esas personas feliz Navidad, porque estás diciendo que estás feliz de que ha nacido Cristo precisamente para salvación. El propósito de la Navidad es la salvación del ser humano. Y el mensaje del ángel es el mensaje que nosotros debemos de proclamar. Conocer a Jesucristo para proclamar al que conocemos. Porque si no lo conocemos, no lo vamos a proclamar. Y la importancia de que la iglesia esté aquí en la tierra todavía es que aún tiene la responsabilidad de proclamar a Jesucristo. La buena nueva de Jesucristo el Señor. O sea, el evangelio de Jesucristo el Señor. Lo mismo que el ángel estaba anunciando. Entonces, ese es el propósito de la Navidad. Mañana, cuando te acerques a tu ser querido,
le des un abrazo a aquellos cerca, guardando la distancia con los demás, respetando todo lo que está pasando, ¿verdad? Cuando le des y le digas feliz Navidad, sabes que es porque tienes a Cristo en tu vida. Lo has reconocido como tu Señor y que le estás dando a Él la importancia que se merece porque está celebrando su cumpleaños. Déjame decirte una última cosa. Él no se quedó como niño, Él creció. El que está intercediendo por nosotros ante el Padre es un hombre adulto de la edad de 33 años. Es el que está delante del Padre, no es un bebito. ¿Sí? Y la responsabilidad de la salvación la tuvo Él con su muerte. Y el perdón de pecados es porque ofendimos a Dios y Dios nos perdona porque Él intercede e intercedió por nosotros. Por eso dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, todo eso ya son las consecuencias de su nacimiento. Pero ahorita, su nacimiento tuvo un propósito muy importante. Mi salvación, nuestra salvación. Y eso es lo que la iglesia aún hoy debe de proclamar, más aún en momentos como los que estamos viviendo. Te invito en el nombre de Jesucristo. Si no has tomado a Jesucristo con esa seriedad, con esa responsabilidad con el que debemos de acercarnos a Él, que lo hagas ahora, que lo recibas como tu único y suficiente Salvador y digas, Señor, la buena nueva para mi vida es que tú, mi Señor Jesucristo, eres mi Señor. Hoy te recibo como tal. Que la Navidad sea el nacimiento o la reconciliación. A lo mejor tenemos algunas diferencias. Si Cristo está en tu vida, sabes, tienes que reconciliarte con los que tienes diferencias. Acuérdate que el mismo apóstol Pablo nos dice allá en Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los seres humanos. Debemos de estar en paz. Solamente teniendo a Jesucristo es que cuando depende de nosotros podemos estar en paz con los demás. Si no, no vamos a estar en paz. El perdón, el amor, acércate y perdona. Por eso yo te quiero decir esta noche, y no te lo quiero decir yo solo, voy a invitar a mi esposa para que ella también lo comparta con ustedes. Quiero decirte que tengas una feliz Navidad. Quiero decirte, en unión de esta preciosidad que está junto a mí, feliz Navidad. Que Dios les bendiga y que tenga Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por estas palabras, por tu palabra. Perdona nuestras faltas, Señor. Hay cosas que todavía necesitamos aprender y te pido que tú nos ayudes en este camino. Bendice a tu iglesia. Bendícenos a cada uno de los que hemos visto este mensaje, a cada uno de los que hemos participado de él, y abre nuestros corazones y abre esa puerta, Señor. Límpianos de pecado para que entres a morar a nuestra vida. Te doy gracias por que tú hayas entrado en muchas vidas a través de la historia y has demostrado quién eres. Pero la mayor muestra fue el hecho de que tú hayas enviado a Jesucristo hasta este lugar. Gracias por este nacimiento que mañana estaremos celebrando, Señor, pero que desde ya decimos, gracias, Señor, gracias, porque enviaste a Jesucristo y nos lo diste a nosotros, me lo diste a mí, nos lo diste a cada uno de nosotros, con la finalidad de que conozcamos lo que es tu salvación. Gracias por esa salvación. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. End.